Empiezo una nueva etapa para mí y muy feliz porque tanto Jesús ha confiado en mí desde el primer día, que me ve capacitado para su nuevo proyecto, a Sergio Montero que lo he tenido como compañero y él sabe lo que puedo dar y yo también sé lo que puede dar él hacia mí y muy contento, muy ilusionado y sé las exigencias de este club, de esta ciudad, de esta afición, de este campo. Y bueno, pero yo en esa exigencia no concibo y no entiendo el fútbol sin exigencia y más la que he tenido yo como jugador profesional. Salir de un barrio humilde como Badía y tener toda mi carrera como he tenido, evidentemente sin esfuerzo y sin trabajo, es imposible que yo haya conseguido todo lo que he conseguido. Sí que es cierto que tienen que estar esos entrenadores, sí que es cierto que tiene que estar ese señor con la varita en el que tú eres el elegido para darte esa oportunidad y luego demostrarla y con trabajo. Y por lo tanto, todo el esfuerzo y todo ese trabajo que he tenido como jugador profesional, y creo que soy más exigente conmigo mismo, la sigo siendo y la quiero seguir teniendo y haciéndola como entrenador y a ver hasta dónde llegamos. Como jugador profesional llegué a esta primera división, conseguí un título como la Copa del Rey y como una Supercopa de España y tuve entrenadores fantásticos y geniales en el que aprendí de todos de ellos, desde Miguel Olmo, Pere Valentín Mora, Artola, Quique Costas, Jorge de Alessandro, Irureta, Víctor Muñoz, Sergio Cresis, Paco Herrera, Paco Flores, Ramón Moya, de todos he aprendido mucho, no me quiero olvidar de ninguno, y tanto para lo bueno como para lo malo, y solamente intentar aprender y desarrollar todo lo que tengo y lo que quiero y espero que por mucho tiempo lo pueda conseguir aquí en el Tarrasa. Hablabas, perdón, David, de exigencias y, bueno, ¿qué exigencia te marcas tú de cara a la próxima temporada? Está claro, ¿no? En cuanto a objetivo. Mi objetivo, uno siempre es esclavo de sus palabras luego, y si yo hablo aquí yo de playoff y luego no me meto en el playoff, pues entonces voy a recibir hostias por todos lados, evidentemente. Yo vengo a trabajar e intentar estar entre los mejores. Si trabajo y yo convenzco a mis jugadores y tenemos un buen grupo de trabajo, tanto fuera del campo como dentro del campo, evidentemente estaremos cerca de los mejores o entre los mejores. La intención y todo el trabajo que vamos a poner, tanto mi cuerpo técnico que viene conmigo, es estar entre los mejores. Y yo creo que lo vamos a intentar. Y en eso Sergio me conoce, que a cabezón solo me ganan como mucho los de Zaragoza, que los conozco bien, pero en trabajo y en exigencia, entonces vamos a intentar estar allá arriba desde el primer momento. Y si no lo estamos, seguiremos trabajando para estar ahí arriba, cerca de los mejores. David, hace unos meses hablabas, comentabas delante de cámaras con Pierre, con José Quevedo, Sí. comentabas de recuperar sensaciones, de metodologías de trabajo, para que la gente no te conozca, el bagaje que tienes de tu etapa en el Sabadell y el año que estuviste, más la etapa que has estado ahora con Castellar. ¿Qué metodología de trabajo tiene David Pierre? Es decir, la gente que no te conozca, ¿cómo te gusta trabajar? ¿Cómo te gusta enfocar los trabajos, el entrenamiento, los partidos? Bueno, está claro que la metodología la marca los resultados. Tú puedes ser el mejor entrenando y entrenar de maravilla, ejercicios súper divertidos, ejercicios no tan divertidos sin balón, que el jugador no toca el balón en todo el entreno y llega el fin de semana, la pelotita entra y aquí la metodología es la mejor. No, yo la metodología de trabajo es pensando en un estilo de juego, en una forma de jugar, en unos jugadores, pero eso evidentemente debe de variar si la pelotita no entra, no entra. Yo puedo venir con una idea, yo puedo venir con un fútbol en mi cabeza, pensando en los jugadores también, las características de cada uno y trabajar en ello y montar esos ejercicios para que todo englobar se consiga ese trabajo, esa forma de jugar, que guste, que sea bonita y que además se gane. Eso es lo ideal. A mí me encantaría tener el juego combinado que tiene el Fútbol Club Barcelona, con el juego interior y la amplitud que tienen ellos,
con la verticalidad que tiene el Real Madrid. Me encantaría que eso también tuviera mi equipo, esas dos cosas, y la verdad, la solidaridad y la fortaleza defensiva que tiene el Atlético de Madrid. Eso sería lo ideal. Bueno, vamos a intentar trabajarlo. Oye, igual a lo mejor solamente tenemos la posesión del Barça. Bueno, igual a lo mejor solamente tenemos la verticalidad del Madrid, ¿vale? O solamente somos esa solidez defensiva y esa fuerza defensiva y ese bloque defensivo que es el Atlético de Madrid. Vamos a tratar de trabajar todos esos conceptos para luego, de cara al partido, poderlos demostrarlos que es realmente lo que queremos. Pero, ya te digo, irá en función también de los resultados. Es lo que marca un entrenador. Aquí hablamos con Jesús. ¿Cuántos años de contrato? Hacemos 10 si quieres, o 1 millón. Como la pelotita no entra, a los 10 partidos, ¿sabes dónde voy? No. Está clarísimo. Bueno, yo soy paciente, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, pues bueno, me dejará 11. Me dejará 11 entonces. Por lo tanto, y luego también vemos también la dificultad de esta categoría. Campos pequeños, campos grandes, césped natural, césped artificial. Hay que tener una plantilla también que se pueda adaptar a las dificultades de cada campo y conocedor de la categoría y del equipo. O sea, yo no puedo ir al campo de la montaña y a jugar de tiki-taka. Me van a peinar. Pues tendremos que ir a jugar de otra manera, ¿no? Sobre todo es ser inteligente y saber a lo que jugamos. Independientemente de la metodología, que yo te entiendo tu pregunta, pero si me preguntas por ahí, el 90% o el 95% de la metodología mía es con balón, todo con balón. Si fuese sin balón no iríamos al atletismo, pero es con balón. Contaba el presidente del máster que habías tenido la oportunidad de ver bastantes partidos del Tarrasa esta temporada. O sea, que más o menos sabes un poco lo que este equipo necesita, qué jugadores pueden quedar, qué jugadores... O sea, sabes un poco la idea. Sí. Bueno, veo al Tarrasa y veo infinidad de fútbol, desde alevines hasta segunda B y segunda A. O sea, que mi mujer tiene una foto en casa y cuando se acuerda de mí va a mirarla. No, es broma. Veo mucho y conozco a muchos jugadores y conozco al Tarrasa, como puedo conocer a Sant Feliuenc, como puedo conocer a otro equipo. Sí, bueno, lo hablamos con Montero y bueno, estamos a valorar. Yo pienso que si aquí para mí Miki ha hecho una gran temporada y no me importaría repetirla lo que ha hecho. Me ha hecho un magnífico trabajo, ha hecho una magnífica plantilla, tiene muy buenos jugadores, tiene individualidades muy buenas y sinceramente yo con los jugadores me quedaría con el 90%, si no te digo el 100%. Luego, claro, también tenemos que ver que hay jugadores, como hemos dicho, han jugado un playoff. Estos jugadores van a tener ofertas, tanto de segunda B como de segunda B y de tercera división. Por lo tanto, hay también esos jugadores que se quieran quedar, que no se quieran quedar, en función de todo, ¿no? Yo me quiero quedar, ya te digo, con el 90% porque Miki ha hecho un gran trabajo y Miki ha hecho una gran plantilla y me quiero aprovechar de lo que ha hecho él, evidentemente. En la noche salió la noticia de que Gallar ha abandonado el club. ¿Sabe algo de esto? ¿O ya que ha dicho que la individualidad es buena, se las quiere quedar? ¿Tiene noticias de...? Sí. Estoy al día, sí. Sí, lo sé, que tiene una oferta de mayor categoría. A mí me encantaría contar con ese jugador, zurdo, habilidoso, con gol, desequilibrante. Bueno, me encantaría, pero también para mí es felicitarle. Es por su trabajo, por su temporada, que se han fijado en segunda B. Nosotros a día de hoy no tenemos esa categoría. Igual el chico prefiere ganar un pelín menos de dinero y jugar en esa categoría. Yo pienso que el jugador, cuando te viene la oportunidad para jugar en categorías más altas, las tienes que aprovechar. Tiempo a bajar de categoría, siempre hay. Entonces Gallar, pues si se va a segunda B, perfecto, enhorabuena, me gustaría que se quedara, intentaremos hablar con él para que se quede y convencerle, pero pienso que si tiene una oferta de segunda B, si a él le interesa más el proyecto, que yo se lo voy a vender bien, ya verás tú cómo se lo voy a vender bien, me encantado de tenerlo, pero si no, igual de encantado y de contento de que se vaya a segunda B, y si no le van las cosas bien en segunda B, aquí tiene las puertas abiertas de este vestuario, de este entrenador, y por parte del presidente y de Sergio creo que es un jugador que a quien no le gustaría tener en su equipo. Bueno, si no está Gallar, tendremos a otro que lo hará igual o mejor que él. Yo con el 0-0, hostia, 0-0,
30 y pico partidos, ¿no? 20 y pico partidos, imagínate. Pues estamos ahí justito raspando, no. La idea es ir a ganar. ¿De qué manera? En función del rival también, en función del campo, pero sí que tener una identidad propia como equipo. Pero lo más importante para mí no es el estilo de juego, o la forma de jugar o el sistema táctico, no, es que los jugadores crean. Podemos tener muchos cuerpos, como tú acabas de decir. Podemos tener 19 jugadores en plantilla, 20, pero sí tenemos que tener una cosa bien clara, tanto desde la directiva, tanto de la Secretaría Técnica, tanto mía como la del cuerpo técnico. Debemos tener solamente una sola mente. Intentar conseguir eso. Que los jugadores, cuerpo técnico, dirección deportiva y presidente tengan una sola idea. Y con esa idea, a muerte. Ya puedo tener 19 Messis. Si cada uno jugamos de una manera y cada uno vamos para un lado, esto va a ser un desastre. No. Yo creo 19 implicados y metidos y solidarios y que crean en mí y que crean en el proyecto. Eso es lo que quiero. Y que si al final son 19, son 15, con los 15 me voy a muerte. Sí. Mira, el cuerpo técnico, y me hubiese encantado que hubiesen estado conmigo aquí. Uno sí que podía estar, el otro no, porque viene de Alemania, está trabajando en Alemania. Y bueno, el cuerpo técnico es Pepe Sendra y Xavi, que han estado en el Sabadell dentro del organigrama del Sabadell, o bien trabajando con el B, o bien conmigo a mi mano derecha. Son el cuerpo técnico con titulación. Pues ahora mismo me has pillado fuera de juego. Es que te diría el apellido, pero creo que la voy a liar, entonces no prefiero. Segundo entrenador y preparador físico. Sí. Y ahora Xavi tendría que mirar el móvil, pero bueno, está trabajando. Está trabajando, ¿no?, en el de preparador físico con el Sabadell B. Ahora está trabajando en el Junior con Carballo. ¿Hasta en el Junior? Sí. Ha estado trabajando en el Junior, ha estado trabajando con Marc Avestain también en Mollet, en la Liga Nacional y Mercantil y en el Sabadell B. Bueno, son gente que confío en ellos. No somos 3, somos 1. Y lo que te comentaba de los jugadores, si tienes que hacer una fecha para... Hombre, a mí me interesaría, y te supongo también a Sergio, que se decidieran pronto porque primero los necesito y eso hará que el proyecto gane en solidez y luego también para podernos mover en caso de necesitar jugadores de las características que hay aquí y poder llamarles y que no se comprometan con otros clubes. Pero pronto. O sea, igual te digo mañana o te digo el lunes y para mañana está solucionado. Pronto. No sé, la palabra pronto engloba pronto, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta en relación. Uno de los aspectos de los que más has hablado ha sido tu largo trayecto como jugador profesional, poco trayecto como entrenador a primer nivel. ¿Eso puede ser un inconveniente o no debe serlo? A ver, yo entiendo que si estoy aquí, no por mi trayectoria como entrenador. Está clarísima, ¿no? Sí, yo no sé si alguno de nosotros o de vosotros os la jugaríais con un entrenador en tercera división, en un club como Tarrasa, dásela a un entrenador que ahora mismo está entrenando en segunda catalana. No sé, os pregunto, ¿lo haríais? No lo sé, yo sí que sé que estoy aquí es por mi trayectoria como futbolista, porque Montero me conoce dentro y fuera del campo como soy y porque al presidente, pues cuando se reunió conmigo, pues le encendería alguna chispita, seguramente de que este es, ¿no? Qué gracioso, ¿Entiendes? O sea que yo creo que sí es sorprendente, pero yo creo que la sabiduría no está en la experiencia. Sí que te puede ayudar, evidentemente, en muchos casos y en muchas circunstancias. Pero podía nombrar alguno, de que tenía poca experiencia y la que lió, O sea que, como Pep Guardiola. O sea que, bueno. Yo ahí sí que, porque yo soy parte implicada, porque al final ha tenido mucho que ver Sergio, pero cuando tú preguntas por una persona
y le pregunta a 15 personas y no hay nadie que te diga una contra, algo que sea negativo, no te estás equivocando, no te estás equivocando. Lo que bien dice el míster, hay entrenadores, y ya no podemos ir a Pep Guardiola, esto porque, fíjate, pero en esta categoría, entrenadores que han venido, él viene segunda catalana, pero por circunstancialmente, porque no quería dejar de estar vinculado en el fútbol, porque podría haber estado más alto o siguiendo trabajando en Sabadell. Hay otros que estaban en un juvenil y hoy están en segunda B, con 20 partidos, como Martí Cifuentes, con 20 partidos que estaban con un entrenador que me he reunido. O sea, pues yo sí que es verdad que yo me he reunido con Martí Cifuentes, me he reunido con Cristóbal Parralo, todo esto, pero al final lo que cuando 3 veces que me he reunido con él, y los informes son más que favorables, entonces no creo que te equivoques. No hay ningún entrenador, aquí no han llamado entrenadores de muchísima categoría porque han estado en un club de la leche, pero las expectativas que te pedían, a lo mejor Tarrasa hoy día, ni Tarrasa es lo que decía el otro día, no se pueden cubrir porque hay entrenadores que se creen que aún estamos en la vitola de la construcción, de la mentira de la construcción, y eso se ha acabado. Entonces quiere decir que tenemos que ir a la realidad económica, no solo el Tarrasa, sino la realidad económica que hay en la sociedad en general. Pero cuando todo lo que decía antes, y eso sí que lo quería puntualizar, cuando llamas a 15 personas te dicen algo bueno, fírmalo, porque hemos tenido en otra época otros entrenadores que estaba la balanza ahí estaba, porque cuando si no te puede hacer una función muy buena y a lo mejor carece de otras. Sí. Que llamaste a 15 que no le debía dinero yo, ¿no? A 15 que no le debía otro. Y entonces quiere decir de que no me equivocaba. Y lo que sí que es verdad que he tenido mucho que ver Sergio, porque al final ha sido el que ha dado, porque eso sí que es bien cierto, solo tenía un nombre. A mí, antes de proponerle de ser secretario técnico a Sergio, me habían llamado mucha gente, porque yo el año pasado sí que es bien cierto que esta plantilla le damos todos los méritos al míster, a Miki, que ha hecho un temporadón. Bueno, llevamos 13 o 14 años sin hacer un playoff y no ha llevado al playoff, o sea que eso no se le puede quitar el mérito, y un trabajo encomiable. Pero sí que es bien cierto que 7 o 8 futbolistas lo firmé yo, porque yo este año he visto muchísimo fútbol. Estaba haciendo no solo la función de presidente, sino de secretario técnico también, porque me ven a mí en todos los campos. Este año totalmente voy a delegar, porque para eso hay un secretario técnico, hay un buen míster que le gusta ver el fútbol, y yo dedicarme a mi familia, dedicarme más a mi otro negocio, a mi otras cosas, sin dejar ni mucho menos, tal como yo soy, de estar involucrado al 100% por el Tarrasa. Pero sí que es cierto que si uno coge la figura como la que hemos cogido, es para que tenga el máximo protagonismo. Y yo creo que la elección del fenómeno, que es súper gracioso, no me he equivocado. Ganarnos si ganaremos, pero reírnos sí, ¿no? Es broma, es broma. Bueno, yo solamente respecto a la pregunta también de lo del entrenador, también el hecho de venir también aquí, yo me conformo solamente con un pelín de los entrenadores que han pasado por este club llegar a donde han llegado. O sea, si citamos desde Lillo, a Lovera, Miguel Álvarez, o sea, ya con esos 3 yo ya me quedo. También ahora Martín Domínguez también estuvo aquí, ¿no? Sí, y va a coger Osasuna, parece. Puf, yo me conformo. Solamente donde han llegado ellos, ya me conformo. Por lo tanto, también yo creo que es un club donde viene mucha gente a ver fútbol, donde se fija mucha la gente aquí, y a mí me encantaría llegar donde han llegado ellos, pero con este club, con el Tarrasa. Me encantaría. A mí me encantaría. Luego una vez que ya está. Pero a mí me encantaría eso, y es un club en el que hay algo especial, no sé. Llámale varita, llámale estrella, no sé. Hay algo.